se arregla y no, que es lo que estábamos hablando, sigue saliendo radiactividad al exterior, que no lo hemos dicho y es muy importante, ¿no? ¿Cómo afectará? Pues claro, los muertos que vengan como consecuencia de Fukushima no van a pasar en este mes o en el que viene. La radiactividad que sale de ahí va a provocar cáncer durante unas cuantas décadas. No es Chernobyl, en el caso de Chernobyl salió plutonio y el plutonio dura miles de años, pero lo que ha salido sí que hay radioisótopos que tienen una vida de décadas, ¿no? Por ejemplo, el cesio-137, que tiene unos 30 años de vida media. Y eso va a estar matando durante mucho tiempo. Cuantificarlo va a ser muy complicado, tanto en tierra como sobre todo lo que ha salido al mar, porque mucha gente va a comer pescado de ahí sin saberlo. Durante los primeros años habrá unos controles exhaustivos y habrá detectores de radiactividad por todas partes, pero dentro de 10 o 15 años seguramente ya se haya olvidado todo esto y se venda pescado del Pacífico por todas partes como se ha hecho siempre. Y eso no se va a medir, ¿no? Yo me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? Aquí se ha hecho una cosa bien respecto a Chernóbil, lo he apuntado antes, y es que enseguida se comunicó la emergencia y se evacuó a tiempo, y además se tomaron las pastillas. Entonces, yo por la información que tengo, pues la gente no ha recibido dosis excesivamente altas y por lo tanto es muy posible que igual que hasta ahora no se ha producido ninguna víctima mortal, pues muy posiblemente no se produzca ninguna víctima mortal durante los próximos 40 años debido al efecto de la nuclear. Y eso es importante tenerlo presente. Pero a mí como AMAC lo que nos preocupa también es un discurso que pueda ser catastrofista y que en nuestras áreas genere pues dudas de qué puede pasar en estas áreas, ¿no? Porque siempre cuando hay un accidente se utiliza por todas las partes para o radicalizar o para aumentar unas consecuencias, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sin pensar que hay muchos habitantes que estamos viviendo en esas zonas nucleares y que no lo vemos así. Vemos que hay un riesgo, no cabe duda, porque hay un concepto de riesgo que siempre existirá, lo mismo que existe la petroquímica digamos, en las playas en Tarragona, lo mismo cuando sube y un avión se estrella, nadie dice que no se fabriquen aviones y que no van a volar, ¿no? No es que yo defienda la energía nuclear, simplemente lo que no quiero es que tampoco se diga la energía nuclear como que es el bicho, ¿no? O la bicha, como suelen decir por la zona centro, ¿no? Que es una energía que es peligrosa, como todo en este mundo es peligroso, pero que muchas veces los discursos catastrofistas deberíamos de evitarlo con el fin de que hay una cierta sensibilidad en esas zonas que nos puede perjudicar y mucho psicológicamente. Y precisamente se aprovechan desde sitios que no están en las zonas, ¿no? Que a mí eso es lo que me gustaría. Hemos estado allí, se ha hecho un análisis epidemiológico por parte de la Carlos III. No hay, aquí en España, dice. No sí. hay ningún aumento de cáncer en las zonas nucleares y, curiosamente, donde no hay nucleares y hay mucha distancia, como es Galicia, es donde más radiactividad emite la propia Tierra, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos centrarnos en que los japoneses, ha habido un accidente, lo están resolviendo bien, no como Chernobyl, ¿no? Y que, bueno, que eso es lo importante y lo interesante, que la tecnología avanza y que tenemos que confiar en nuestros técnicos. ¿Querías añadir algo? Sí, no, bueno, yo creo que no hay que ser catastrofista, pero tampoco hay que esconder la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que hay mucho debate sobre las dosis, que si producen o no producen por encima de un nivel, y es un debate científico y que tiene que seguir y que se tiene que seguir estudiando. Pero hay que aceptar de entrada que no lo sabemos, no sabemos el efecto real. Una cosa son las dosis externas, que son las que se están midiendo en este momento, es decir, que una persona pasea por allí, pues recibirá una cierta cantidad de radioactividad, y otra es el del derivado de lo que hablaba la otra persona, de esta radioactividad que finalmente entra en la cadena trófica, entra en los cuerpos de las personas y eso tiene una dinámica completamente distinta. En fin, el problema es que no conoceremos en realidad los efectos hasta que dentro de muchas décadas o quizás generaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sometiendo a la población a un experimento, para el cual no le hemos pedido permiso para hacerlo, ¿eh? Y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, no se trata de alarmar a la gente, pero se trata de saber dónde estamos y lo que representan esas emisiones radioactivas. Hombre, conocimientos sobre los efectos de la radiactividad sobre las personas
hay cosas por estudiar, pero hay una cierta experiencia. Pensemos que la tecnología nuclear tiene otro lado, que es la medicina nuclear. Entonces, pues todos tendremos algún amigo, algún familiar cuya vida se está alargando gracias a la tecnología nuclear, se le está sometiendo a radiactividad. Entonces, se conoce muy bien cuáles los efectos que ocasiona cuando estamos irradiando exprofeso a una persona o cuando lo pasamos por una cosa muy leve como es rayos X. Por lo tanto, hay un conocimiento suficiente para ver si las dosis que han recibido las distintas personas en los distintos sitios de este accidente de Fukushima va a tener efectos o no, porque hay una cierta tradición y hay una cierta experiencia y hasta en medicina se utiliza la radiactividad para curar. Por lo tanto, sabes qué cantidad puedes aplicar y qué efectos va a tener. Por lo tanto, hay cosas que aún no se saben, pero hay bastante experiencia sobre los efectos. Sí, efectivamente, la radiactividad es un fenómeno muy conocido, ¿no? Incluso la forma en que produce el cáncer, la radiactividad, es mucho más conocida que otras formas, ¿no? Y además es perfectamente cuantificable. Precisamente por eso se pueden hacer números y extrapolaciones fácilmente, ¿no? En Fukushima, vamos a suponer, si ahora hay algo más del 10% de material radiactivo del que salió en Chernobyl, que sabemos que ha salido ya, según los datos oficiales siempre, y bueno, si faltan otros 9 meses que esté saliendo, vamos a suponer que llegue al 12, al 14, al 15 como mucho, ¿no?, de lo que salió en Chernobyl. Y en Chernobyl hubo, según la Academia de Ciencias rusa, 100.000 muertos a consecuencia del accidente por cáncer posterior al accidente. Pues bueno, teniendo en cuenta que esta es una zona muchísimo más poblada y ahí, calculando la gente que vive alrededor de Fukushima y la que vivía alrededor de Chernobyl y cómo se ha distribuido, pues vamos a poner que el número de muertos sea por lo menos similar en el futuro. Eso vamos a ver... No, esa regla de 3 no va. Esa regla de 3 no va porque si el material... A ver, la radiactividad no le importa de dónde viene. O sea, una partícula radiactiva es una partícula radiactiva y cuando pilla un tejido vivo, si choca contra el ADN, lo rompe. Y independientemente de que venga de combustible gastado, en el caso de Chernobyl, o independientemente de que venga de productos de la radiación, como en el caso de Fukushima, es radiactividad y es una cantidad de radiactividad. Por lo tanto, haces los números y lo normal es que los afectados sean los mismos. Que inmediatamente sean menos que en Chernobyl, sí, efectivamente. En este caso se ha repartido yodo a la población para que no absorban el yodo radiactivo. Y ahí se han evitado muchos afectados, porque en Japón se han hecho las cosas de forma diferente, pero los afectados que vaya a haber en los próximos 40, 50 años, con eso no se pueden tomar medidas. Vamos a ver, yo es que me gustaría, en parte, en vez de mirar el futuro, o sea, ser futurista, a mí me gustaría realmente que esos números lo hiciésemos después de los 9 meses o después del año. Lo mismo muerte con Chernobyl es imposible porque al Chernobyl el ejército iba sin protección ninguna y se metieron, era una explosión del propio reactor que es muy diferente al accidente de Japón. Vamos, es bastante diferente que manden miles de personas o soldados a actuar y apagar incendios sin protección alguna a lo que está pasando en Japón, que sí, que hay kamikazes, que esos van a quedar contaminados a pesar de la propia radiación, pero que lo han hecho por propia voluntad. Por eso decía yo, del discurso catastrofista, claro, porque eso perjudica a las poblaciones. Efectivamente, es decir, como se ha dicho, se ha emitido una cantidad que es el 10% de lo que pasó en Chernobyl, pero hay una diferencia abismal que entonces hace que no tenga ningún efecto, y es evacuar a tiempo. Entonces, si tú evacúas a tiempo, pues entonces eso no te hace ningún efecto. Luego tendrás que ir a limpiar esa zona, pero no les hace ningún efecto. Y como se han tomado las pastillas... Es decir, si en Rusia el gobierno ruso hubiese comunicado